Ay, Dismara, ¿qué pasa? ¿Y este atuendo? ¿Vas a algún evento especial o qué? Está muy bien esta vestimenta, ¿no? Ojalá fuera alguna fiesta, pero no. Es que hoy me toca ser Hada de Lovelace. Ay, ¿qué es eso de que te toca ser Hada de Lovelace? O sea, hoy me tocaba y te tocaba interpretar un personaje y no me avisaron. No, Ernesto. Bueno, sí, lo que pasa es que hoy vamos a hablar de una mujer importante para la ciencia. Oye, ¿y no vamos a hablar por ahí de algún hombre importante? Sí mencionaremos por ahí algún nombre importante, pero el programa de hoy está dedicado a Hada de Lovelace. Bueno, creo que puedo aceptar que hoy no hablemos de hombres importantes. Ernesto, tienes que aceptar que casi siempre hablamos de hombres importantes para la ciencia. Pero a mí se me hace que esto no es porque si son hombres o mujeres, ¿verdad? Tal vez, tal vez. Ya, dilo. Bueno, está bien, lo acepto, ¿eh? Me conoces muy bien, Ismara. La verdad es que yo también quería vestirme así elegante como tú. Pero no te pierdes de nada, ¿eh? Esta vestimenta está un poquito incómoda. Qué bueno que hemos cambiado la manera en cómo nos vestimos. Bueno, creo que tienes razón, ¿eh? La verdad es que este outfit que traes se ve un poquito incómodo. Pero bueno, entonces, ¿estás vestida de Hada de Lovelace porque en el programa de hoy hablaremos de ella? Así es, hablaremos de ella y de cómo influenció al trabajo científico. Un trabajo tan importante que me imagino que por eso has decidido hacerle homenaje vistiéndote así, ¿verdad? Un personaje tan relevante como fue ella merece todo nuestro respeto. Además de que vestirme así nos ayuda a darnos una idea de que, además de haber sido muy elegante, vivió en otra época distinta a la nuestra. Bueno. Tanta introducción hace que quieras saber más de ella, ¿eh? Vamos a ver esta cápsula sobre Hada de Lovelace. Antes de hablarles de la vida de Hada de Lovelace, comenzaré diciéndoles por qué ella es importante y por qué este programa lleva su nombre. Hada de Lovelace es considerada la primera programadora computacional y sus métodos de trabajo son reconocidos como el primer software o programa computacional de la historia. Una vez dicho esto, hablemos de la persona Ada Augusta Byron. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, razón por la cual Ditmara estaba vestida de esa manera. Su padre fue el famoso poeta Lord Byron, pero en realidad nunca tuvo una relación cercana con él, y el escritor murió cuando ella tenía 8 años. Cuando Ada cumplió un mes de nacida, su padre ordenó que ella y su madre se fueran a vivir con sus abuelos maternos. Por esta actitud, la madre de Ada, llamada Ana Isabella Milbank, le proporcionó una educación estricta en matemáticas con la intención de erradicar la herencia poética que pudo haber heredado de su padre. Irónicamente, la propia Hada de Lovelace se autonombró científica poeta. En general, Ada recibió una educación peculiar para una mujer de su tiempo, pues no era normal que una mujer estudiara ciencia. Además de esto, Ada vivió en un ambiente social altamente educado, pues ella perteneció a la aristocracia. A los 17 años fue presentada ante la corte aristocrática y su inteligencia y habilidades matemáticas comenzaron a ser reconocidas. Su tutor, el matemático Augustus de Morgan, le llegó a mencionar a su madre que Ada podría convertirse en una matemática eminente. El rodearse de gente cortesana le dio la oportunidad de conocer a personajes como el escritor Charles Dickens o al científico Michael Faraday. Además, tuvo de profesores al clérigo William Friend y a la astrónoma Mary Somerville. De hecho, Mary Somerville jugó un papel determinante en la vida de Ada, pues fue la responsable de ponerla en contacto con Charles Babbage en 1833, cuando Ada tenía 18 años. Charles Babbage fue un matemático quien trabajó en una máquina diferencial, esto es, una calculadora mecánica que podía hacer operaciones para resolver funciones matemáticas. Específicamente, la máquina podía resolver polinomios, que son expresiones algebraicas que contienen una suma finita de productos entre variables y constantes. Esta máquina es considerada un antecesor de lo que hoy conocemos como computadoras. Cuando Ada de Lovelace conoció a Charles Babbage, ella quedó impresionada por las matemáticas detrás de su máquina, y él quedó impactado por el intelecto y las habilidades matemáticas de Ada. De hecho, la apodó la hechicera del número. A partir de entonces, Ada y Charles comenzaron a trabajar juntos. En 1840,
Charles Babbage viajó a Turín, en Italia, a presentar un seminario en la universidad de dicha ciudad sobre la máquina diferencial. Entre los asistentes estaba un ingeniero italiano llamado Luigi Menabrea, quien luego se convertiría en el primer ministro de dicho país. Este ingeniero transcribió la charla que dio Charles Babbage y la pasó al francés. Cuando Ada se enteró de esto, consiguió el escrito y lo tradujo del francés al inglés. Sin embargo, su trabajo no acabó allí. Ada le agregó notas explicativas al escrito traducido, con lo que consiguió duplicar la extensión del texto original. Una vez terminado, Ada publicó el trabajo, pero bajo las iniciales AAL, puesto que no era del todo bien visto que una mujer hiciera público su trabajo en ciencias. Es gracias a este texto que Ada de Lovelace es considerada la primera programadora computacional. Las anotaciones de programación de Ada de Lovelace fueron modernas y su trabajo permitió destacar a la máquina diferencial, que trabajó con Babbage del resto de las máquinas que hasta ese entonces se habían diseñado para realizar cálculos. Aunque Charles Babbage y Ada de Lovelace trabajaron de forma cercana, el historiador de la computación Doron Swade menciona que ella logró ver lo que Babbage no pudo. Mientras que las máquinas de Babbage estaban relacionadas con los números, Ada pudo ver que los números logran representar entidades más que cantidades. El ingenio de Ada de Lovelace no se limitó a la máquina diferencial. En 1844 le escribió una carta a un amigo donde le expresaba su deseo de crear un modelo matemático para analizar cómo es que el cerebro desarrolla pensamientos y cómo los nervios generan sensaciones. También intentó crear un modelo matemático para acertar en las apuestas, pero el desenlace fue un tanto negativo, por lo que tuvo que dejar esto atrás. Poco antes de cumplir 37 años, Ada de Lovelace falleció a causa de cáncer de útero. Fue enterrada junto a su padre, el poeta Lord Byron. ¿Ya ves cómo sí hubo hombres en la historia de Ada de Lovelace? Por lo menos estuvieron su padre, Lord Byron, y su colega Charles Babbage. Podría buscar un traje victoriano y actuar de alguno de ellos, ¿no crees? Pero mientras hacemos eso, parece que aunque la vida de Ada fue corta, tuvo una influencia muy grande en las matemáticas de su época y hasta nuestros días, ¿no? Sí, a la fecha todavía es reconocida. Por ejemplo, el Día Ada Lovelace es un evento anual que se celebra en el segundo martes de cada octubre. Esto desde 2009 con el propósito de mejorar la visibilidad de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y, claro, matemáticas. Sí, elemental, Ibar, elemental. Mira, también estoy leyendo que desde 1981, la Association for Women in Computer, o sea, la Asociación para las Mujeres en Computación, comenzó a dar el premio Ada Lovelace. Este premio se les da a personas que han destacado ya sean logros técnicos y científicos o que hayan realizado alguna cosa extraordinaria en la comunidad computacional a través del apoyo de mujeres en esta área. También desde 1998, la British Computer Society, o que es lo mismo la Sociedad Británica de Computación, da la medalla Lovelace. Este reconocimiento se le da a individuos que han realizado contribuciones destacadas para la comprensión o avance de la computación. Oye, ¿crees que hay un premio a la mejor personificación de Ada de Lovelace? Pues no lo sé, pero yo estoy segura de que si existiera me lo darían a mí. Ay, bueno, está bien, se lo darían a la producción que logró hacer una personificación tan buena conmigo. Sí. Aunque con lo incómodo del disfraz sí merezco un premio, ¿eh? Sí, se ve un poquito incómodo esto, pero podemos hacerte pasar un mejor momento si pasamos a lo que sigue, Dismara, vamos a ello. Hoy estamos con Diana García Cortés, que trabaja en el Laboratorio de Oncología Teórica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bienvenida, Diana, al programa. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Quisiéramos saber qué tanto han cambiado los algoritmos, en la manera de desarrollar los algoritmos computacionales de su época a la nuestra. Pues, sí, muchísimas cosas han cambiado, aunque en realidad los principios lógicos sobre los cuales desarrolló Ada su algoritmo siguen siendo válidos.
O sea, sabemos que el trabajo que ella desarrolló estaba pensado para ser implementado en la máquina analítica de Charles Babbage, que era como la primera máquina, la primera computadora diseñada de propósito general. Entonces, pues ya con el paso del tiempo y con el desarrollo de computadoras más potentes y con mayor memoria, pues esto también permite que se desarrollen algoritmos más complejos. Pero, por ejemplo, Ada indicó en su algoritmo que había que repetir unas instrucciones una serie de veces, y esto en programación se llama ciclos, y esta estructura es una estructura que sigue siendo común en los algoritmos que desarrollamos. En términos generales, ¿programar es complicado? Pues no es complicado, y cuando practicamos pues se hace cada vez más fácil. O sea, sí, al inicio puede ser un poco retador y un poco intimidante, pero una vez que ya aprendemos como los conceptos principales, ya después la cosa se hace más fácil. ¿Qué proceso se sigue o qué implica el crear un algoritmo computacional? Bueno, pues para desarrollar un algoritmo computacional primero tenemos que tener súper claro cuál es el problema que queremos resolver. Si va a ser como un problema que solo se resuelve con operaciones aritméticas, o si es algo de búsqueda, o si queremos hacer algún tipo de clasificación o algún tipo de predicción. Okay. Una vez que ya tenemos muy claro el problema, entonces tenemos que tener claros también qué cosas tenemos de datos de entrada y qué es lo que esperamos de salida. Y ya que tenemos esto también claro, entonces desarrollamos algo que se llama pseudocódigo, que son las instrucciones que va a seguir nuestro algoritmo, pero como en un lenguaje que nosotros podamos entender. En otros programas hemos visto cómo las matemáticas han llevado al ser humano a la luna, ¿no? Incluso, por ejemplo. Pero ¿tú tienes algún otro ejemplo en el que las computadoras o los algoritmos hayan llevado al ser humano a logros de ese tamaño? Pues, o sea, sí hay muchos ejemplos. Están como los algoritmos que tratan señales digitales, de esos que utilizan los radiotelescopios, o así hasta los algoritmos para detección de huellas digitales o para reconocimiento facial que utilizamos en los teléfonos. Pero el ejemplo que más me gusta es el desarrollo de algoritmos de ensamblaje, y estos algoritmos ayudaron a que conociéramos la secuencia del genoma humano. Y pues ahora que ya conocemos la secuencia del genoma, pues podemos estudiar los genes y podemos también estudiar las alteraciones que pasan en los genes con enfermedades como el cáncer. Diana, muchas gracias por esta parte de la entrevista. No te vayas, vamos a regresar contigo en un momento, y no se vayan, volvemos al foro. A continuación, nosotros vamos a hacer una actividad manual que nos permita experimentar lo que implica realizar programación computacional a mano. Para esto necesitaremos los siguientes materiales. De 5 a 10 vasos, en este caso nosotros vamos a usar vasos de cristal, 5 vasos. Papel de colores, una regla, un lápiz o una pluma, tijeras y un cuaderno. Lo primero que haremos será medir el diámetro de la boca del vaso. Una vez que tengamos la medida del radio de la apertura del vaso, vamos a hacer tiras de ese ancho con los distintos papeles de colores. Haremos unas 10 tiras de papel así. Lo importante es que los colores sean diversos y se intercalen. ¿Estás lista, Dimara? Listísima. Adelante, vamos a hacerlo. El juego consistirá en que yo voy a hacer una figura con estos vasos. Para hacer la figura, tengo que seguir instrucciones, tal como con una receta de cocina. Esas instrucciones las voy a escribir, pero lo haré de una manera especial. Para este juego vamos a utilizar un código. Este código será de flechas y solo los jugadores sabrán descifrarlo. El que usemos un código para dar instrucciones y obtener el mismo resultado siempre que se sigan dichas órdenes es justamente lo que hacen los programadores con las computadoras. Darles órdenes usando código para que ellas siempre las ejecuten igual. A continuación les enseñaremos el código. Cuando la orden es tomar un vaso, la seña es una flecha hacia arriba. Cuando la instrucción es colocar el vaso boca abajo sobre la mesa o sobre otro vaso, la flecha es recta apuntando hacia abajo. Cuando la orden es que el vaso se mueva una tirada de papel hacia la derecha, la flecha es una recta hacia la derecha. Finalmente, cuando la instrucción sea poner el vaso sobre la base,
La seña es una flecha en forma de U. Ahora que todos conocemos el código, lo siguiente será comenzar por turnos. Dime, ¿qué te parece si empiezas tú? Me parece muy bien. Lo que haré será crear una figura y escribiré cada uno de los movimientos que haga para llegar a ella. Posteriormente, le daré el código a Ernesto y su tarea será seguir las instrucciones. Y si logra hacerlo tal cual lo hice yo, él obtiene un punto. Ahora, sin más preámbulos, los dejo un momento para que Dimara pueda decirles cuáles son las instrucciones que dará para la figura que yo debería reproducir. Vamos en unos minutos, Dimara, no me lo pongas muy difícil, ¿eh? Va. Voy a construir esta figura. Parece sencilla, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos la segunda fila de vasos? Intentémoslo. Así que la primera orden será una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y 8 flechas a la derecha. Ahora el segundo vaso que colocaremos hasta la sexta tira. Para este segundo vaso le pondré un 2 al inicio de la instrucción para que Ernesto sepa que es un segundo vaso. Haré eso para cuando se tome un vaso nuevo para ayudarle. La instrucción a continuación es una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y 6 flechas a la derecha. Finalmente, el último vaso que irá hasta la cuarta tira. Así que la instrucción es una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y 4 flechas a la derecha. No estuvo tan difícil, ¿no? Ahora lo siguiente será volver a llamar a Ernesto para ver cómo resuelve las instrucciones. Pero vamos a deshacer esto. Yo ya estoy listo para resolver tus instrucciones, Dimara. Ay, ajá, cálmate. Más bien yo te voy a preguntar. ¿Estás listo? Yo no vengo a ver si puedo, porque puedo, vengo, amiga. Pues a ver, te dejo. A ver, instrucciones de Dimara. Me imagino que este es vaso 1 y es tomarlo, bajarlo y moverlo 8 veces a la derecha. 1, 2, 7, 8. Vaso número 2, igual, tomarlo, bajarlo y ahora lo voy a mover 3, 4, 5, 6 veces a la derecha. 6. Vaso número 3, lo tomo, lo bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, lo muevo 4 veces a la derecha. 2, 3, 4. Vaso número 4, lo levanto. Lo tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a la derecha y luego lo volteo. Ah, claro. Quiere decir entonces que este va en la segunda fila. Me quiso truquear, pero no pudo. Lo agarro, lo muevo 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo volteo. Por último, este también va a estar, el quinto vaso va a estar en la segunda fila. Lo levanto. Lo muevo 1, 2, 3, 4, 5 veces a la derecha y lo volteo. Lo levanto. 1, 2, 3, 4, 5 y lo volteo. Oye, pues ya terminé con la figura que creo que me dejó Dimara. Checa a ver si la hice bien. Ay, muy bien, Ernesto. Lo subiste a solucionar súper bien. Pero bueno, ahora es mi turno. Yo te escribo las instrucciones y tú lo resuelves, ¿va? Va, me late. Y así es como ustedes pueden continuar con las instrucciones. Nosotros lo hemos hecho entre nosotros, pero ustedes pueden hacerlo con más compañeros. En términos muy gráficos, así es como funcionan los algoritmos computacionales. Un programador da una serie de instrucciones utilizando un lenguaje en específico y hay otra entidad que la sigue, ¿no? Cuando se trata de computadoras, de máquinas, el programador da instrucciones utilizando matemáticas para que la máquina lo procese. Nosotros utilizamos vasos, pero Ada de Lovelace para nada lo hizo así. Exactamente. La máquina de Ada fue un tanto distinta a lo que usamos nosotros, ¿no? Aunque sí hay un material en común, el papel. Vamos a ver la siguiente cápsula explicativa, ¿te parece? Me parece perfecto. Como ya se mencionó, Ada de Lovelace es considerada la primera programadora computacional. Tal como lo acaban de hacer Dimara y Ernesto, el trabajo de Ada de Lovelace con su máquina consistió en escribir instrucciones para que un aparato pudiera seguirlas y realizar una tarea en específico. En vez de utilizar vasos, el trabajo de Ada consistió en proponer el uso de tarjetas perforadas, inspirada en el telar de Jacquard, que posteriormente se utilizaría para programar las primeras computadoras a mediados del siglo XX. Las perforaciones de estas tarjetas, entre varios de los cálculos propuestos, ella describió un algoritmo para computar, es decir, calcular los números de Bernoulli,
lo que lo hace ser considerado el primer algoritmo publicado para su implementación en una computadora. Los números de Bernoulli son una secuencia de números racionales que pueden ser definidas por una función exponencial, es decir, que tiene un crecimiento. Los cálculos de estos números bien podría hacerlos un humano con un lápiz y un papel, pero si se le pide a una computadora que lo haga, la operación será más rápida y menos agotadora. Además, como la misma Ada lo mencionó, una vez desarrollado este trabajo, el propósito era crear una máquina que pudiera manipular símbolos de acuerdo con reglas y que los números representaran entidades. Esta idea es claramente una señal de cómo Ada de Lovelace marca la transición entre el simple cálculo de números hacia un proceso más complejo de computación. Es aquí donde recae la relevancia de la máquina de Ada de Lovelace, la posibilidad de ver en las matemáticas el lenguaje básico y suficiente para el desarrollo de instrucciones intricadas, profundas y valiosas. No por nada se le conoce también como una profeta de la era de la computación. Continuamos con Diana García. Oye, sabemos que esta Ada de Lovelace utilizó las tarjetas perforadas para darle las indicaciones a su máquina, pero actualmente, ¿cómo se hace hoy la programación? Pues bueno, justo como dijiste, las tarjetas perforadas fueron un mecanismo que se utilizó hasta los años 70 y los años 80 para darle a las computadoras tanto los programas como los datos de entrada. Pues estas tarjetas después fueron sustituidas por cintas magnéticas y ahora utilizamos nuestros discos duros. Lo que pasa cuando ejecutamos un programa es que tenemos los datos y las instrucciones en el disco duro y estos se tienen que cargar a la memoria RAM ya cuando van a ser ejecutados. Y además, o sea, las computadoras tienen ahora dispositivos de entrada como el teclado, el mouse o la cámara para que le demos datos también a los programas que los van a utilizar. ¿Y de qué manera utilizas tú en tu trabajo la programación computacional? Bueno, pues en mi proyecto de doctorado en el Laboratorio de Oncología Teórica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, lo que yo hago es desarrollar scripts en un lenguaje de programación que se llama R, y hago esto para estudiar cómo es que la expresión coordinada de varios genes se encuentra alterada en diferentes tipos de cáncer y cuáles son los mecanismos que regulan esa transcripción en cáncer que promueven esta expresión alterada. ¿Qué futuro encuentras tú para la programación computacional? Pues mira, o sea, ahorita en nuestro día a día ya interactuamos con aplicaciones y con programas y esto pues está presente en todos lados, no sé, en el transporte público, con los mecanismos que regulan cómo va el metro o hasta los autos que ya no tienen conductores, pues, también por las aplicaciones que utilizamos para ver música, para ver videos o para ver series o para escuchar música. O sea, en realidad los programas y las ciencias computacionales ya están en todos lados. ¿Tú crees que cualquier instrucción puede ser realizada por una máquina? ¿Las máquinas no tendrían como algún límite? Pues mira, yo creo que el límite de las ciencias computacionales pues también está como en los límites de nuestra imaginación. No sé, cuando Deep Blue, esta computadora de IBM, le ganó al campeón mundial de ajedrez en el 97, pues fue porque alguien se imaginó antes que una computadora podría jugar ajedrez. Y de hecho, o sea, hasta Ada en las notas que escribió decía que ojalá que ella creía que estas máquinas algún día podrían escribir música. Diana, de verdad muchísimas gracias por esta entrevista, por la gran aportación que le has dado al programa y esperamos tenerte de invitada nuevamente. Muchísimas gracias, fue un gusto, muchas gracias. Y quédense con nosotros, volvemos al foro. Mara, debo aceptar que la magia de la televisión me hace muy feliz, ¿eh? ¿Y no estás un poquito incómodo? Pues sí, bueno, pero pues es para este programa nada más en lo que terminamos. Mismo que, por cierto, ya se acabó. ¿Cómo que ya terminó? Pero si me acabo de vestir como caballero victoriano, Mara. Señor productor, ¿por qué me dejaron hasta el final? Ay, no podemos hacer otras cosas con los vasos, experimentos. O sea, les cuento cómo estuvo mi día ayer. A ver, Ernesto, ¿y qué tal si les pides que te dejen ir hacia tu casa? ¿Se podrá? Pero irme vestido así en mi casa, pues como que tampoco es para tanto, ¿no?
Bueno, mejor dejémoslo para otro programa. Al final, que en la época victoriana hubo muchos desarrollos científicos. Y si no, estoy segura de que nuestros guionistas nos van a dar otro vestuario muy pronto. Ah, es verdad, como no les gusta, ¿verdad? De tantos personajes que hemos ido, pues ya has perdido la cuenta. Recuerden que ustedes pueden contarnos si se han disfrazado de personajes victorianos y compartirnos fotos de sus experimentos y juegos. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, cuya dirección electrónica pueden ver aquí en pantalla. Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós.